Estructura del suelo. Un suelo puede considerarse como un edificio complejo, con la textura que representa los tamaños de los bloques de construcción o ladrillos usados en su construcción. Es útil continuar con esta analogía de arquitectura y considerar cómo las partículas del suelo, análogas a los ladrillos, se agrupan para crear una estructura análoga a una casa. La disposición de ladrillos de varios tamaños en una casa con ventanas, puertas y pasillos asociados representa la formación de la estructura del suelo y los poros y canales complejos asociados. El cemento que sostiene los ladrillos en su lugar representa los pegamentos microbianos, las raíces y las hifas de hongos que estabilizan la estructura del suelo. Al construir una casa, la forma en que se unen los bloques de construcción determina la naturaleza de las habitaciones y pasillos. ¿En qué consiste la estructura del suelo? La estructura del suelo describe la disposición espacial de las partículas en agregaciones complejas, poros y canales. La arena, el limo, la arcilla y las partículas orgánicas se agregan debido a diversas fuerzas y a diferentes escalas para formar distintas unidades estructurales llamadas PETs o agregados. Cuando una masa de suelo se excava y se rompe suavemente, tiende a romperse en PETs a lo largo de zonas naturales de debilidad. Estas zonas exhiben baja resistencia a la tracción porque las partículas dentro de un PET o agregado son atraídas más fuertemente entre sí que hacia las partículas del suelo circundante. Aunque agregado o PET se pueden usar como sinónimos, el término PET se usa más comúnmente para describir la estructura a gran escala, que se evidencia cuando se observan perfiles de suelo y se involucran unidades estructurales que varían en tamaño, desde unos pocos milímetros hasta aproximadamente 1 metro. A esta escala, la atracción de partículas de suelo entre sí en patrones que definen unidades estructurales está influenciada principalmente por procesos físicos como congelación, descongelación, húmedo, seco, contracción, hinchamiento, la penetración e hinchazón de las raíces de las plantas, la excavación del suelo por animales y actividades de personas y máquinas. Las piedras estructurales no deben confundirse con los terrones. Los trozos de tierra son comprimidos y cohesivos que pueden formarse artificialmente cuando se aran o excavan los suelos húmedos. ¿Por qué es importante la presencia de poros y agregados en el suelo? La mayoría de los PETs grandes se componen de PETs o agregados más pequeños y se pueden dividir en ellos. Las redes de poros dentro y entre los agregados constituyen el aspecto clave de la estructura del suelo. La red de poros influye en gran medida en el movimiento del aire y el agua, el crecimiento de las raíces de las plantas y las actividades de los organismos del suelo, incluida la acumulación y descomposición de la materia orgánica. Prácticas como la extracción de madera, el pastoreo, la labranza, el tráfico y el abono impactan los suelos en gran medida a través de sus efectos sobre los poros del suelo, especialmente en los horizontes superficiales. ¿Cuántos tipos de estructura del suelo existen y a qué se debe esta diversidad de formas? ¿Cuáles son las formas principales? Muchos tipos o formas de PETs ocurren en los suelos, a menudo dentro de diferentes horizontes de un perfil de suelo en particular. Algunos suelos exhiben una condición estructural de grano único en la que las partículas no se agregan. La arena suelta en las dunas arrastradas por el viento o las acumulaciones de polvo suelto, como los loess recién depositados,
son ejemplos de esta condición estructural de un solo grano. En el extremo opuesto, algunos suelos, como ciertos sedimentos arcillosos, se presentan como grandes masas cohesivas de material y se describen como exhibiendo una condición estructural masiva. Sin embargo, la mayoría de los suelos exhiben algún tipo de agregación y están compuestos por PETs que pueden caracterizarse por su forma o tipo, tamaño y distinción o grado. Las 4 formas principales de los agregados del suelo son esferoidales, laminares, prismáticos y bloques.